Buenas a todos, bienvenidos al primer evento público organizado desde el Instituto de Historia y Cultura Nacional. Este instituto está adscrito a la Fundación Disenso y aunque ya hemos generado un par de publicaciones que pueden encontrar en nuestra página web, pues estamos comprometidos también con la generación de contenido videográfico con ánimo de divulgar cuestiones de naturaleza histórica. Hoy, la verdad, tenemos un programa de gran interés, ¿no? El título de este webinar es Independencias Americanas, ¿fabricación o restauración? Y para reflexionar sobre esta cuestión, pues contamos con dos grandes historiadores. Por un lado, se encuentra en la mesa Iván Vélez, gran amigo de la casa, miembro del Consejo. Iván no necesita presentación, autor prolífico, cuenta con una larga lista de publicaciones. Destacan pues, sobre la leyenda negra, el mito de Cortés, la conquista de México, una nueva España. Y su último libro lleva por título Torquemada, el gran inquisidor, una historia del Santo Oficio. Iván ha participado en obras de naturaleza colectiva y también en varios congresos de filosofía e historia a nivel nacional e internacional. Además de su trabajo como investigador, pues Iván ha colaborado como articulista en varios medios de comunicación. Destacan los artículos y las contribuciones pues, en ABC, en El Mundo o Libertad Digital. Es un gran amigo y es un placer tenerla aquí con nosotros para hablar de este tema de las independencias americanas. Y luego también está en la mesa, y es un verdadero placer para mí presentarle, al profesor Tomás Pérez Bejo, doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Historia y Etnohistoria en el famoso y prestigioso Colegio de México, en la ciudad capital de dicho país. Tuve el placer, además, de tener relación en su momento con profesores del área de ciencia política. El profesor Bejo posee una dilatada carrera como docente y como investigador, y entre sus publicaciones destacamos Elegía criolla, una interpretación de las guerras de independencia hispanoamericanas, Nación, Identidad Nacional y otros mitos nacionalistas. Como coordinador también ha dirigido obras de naturaleza colectiva, Raza y Política en Hispanoamérica, y como es menester en un profesor de ese nivel, pues ha publicado artículos académicos en revistas de reconocido prestigio y participado en congresos nacionales e internacionales. Como ven, una mesa de lujo para tratar un tema de gran interés que me imagino pues despierte la pasión en los que amamos la iberosfera, en los que amamos Iberoamérica, ¿no? El formato y la metodología será la siguiente. La idea es una presentación de 20 minutos por parte de cada ponente y luego, posterior a la presentación de cada uno, un diálogo con preguntas, una interacción más informal entre nosotros tres en la mesa, ¿no? Sin más y esperando que disfruten de la conferencia, le paso la palabra al primero de los ponentes. Profesor Pérez Bejo, bienvenido a esta casa, bienvenido a la Fundación y al Instituto. Como se suele decir, el piso es suyo. Bueno, muchísimas gracias. Para mí la verdad es que es un gusto estar con ustedes y además estar con Iván, que ya hace largo tiempo que nos conocemos y entonces tenemos una relación, por lo menos desde mi punto de vista, fructífera desde el punto de vista académico. La verdad es que en esto me gustaría mucho más discutir que exponer, pero voy a exponer un poco, voy a hablar un poco de mi libro Elegía, de uno de mis libros de Elegía criolla, porque yo creo que es el que más claramente entra en este problema de qué fueron las independencias y cómo fueron las independencias. Y ahí me gustaría hacer algunas reflexiones, pero más que nada como base, como introducción al debate. Este es un libro que yo publiqué en el año 2010, coincidiendo con la celebración de los centenarios de la independencia en varios países hispanoamericanos. Cuando digo varios países hispanoamericanos, digo quizás los con un peso mayor dentro del continente. Estoy pensando México, Argentina, Chile, etc. Es un libro que en principio lo que se plantea es, bueno, primero, ¿qué pasó en 1810? ¿Qué pasó en 1810? Claro, la primera cuestión que quiero lanzar aquí, que quizás resulte un tanto provocativo, pero que no quiero serlo, es que en 1810 nadie declaró la independencia de nada. Es decir, o sea, en realidad lo que ocurrió en 1810 es que posteriormente, a lo largo del siglo XIX, varios países de América Latina o de la América Española o de Iberoamérica
decidieron que la independencia había tenido lugar en 1810 y por lo tanto decidieron en 1910 celebrar el primer centenario de la independencia y eso se ha ido repitiendo. Digo que nadie declaró la independencia de nada porque en realidad todas, y lo digo de forma tajante, todas las supuestas declaraciones de independencia de 1810 fueron actos de afirmación de la legitimidad de Fernando VII. Es decir, o sea, fueron básicamente declaraciones de fidelidad a Fernando VII y de conservar estos territorios para el monarca español, que en esos momentos, recuerden, estaba preso en Francia para cuando Fernando VII volviese. Digo todas, desde México hasta Buenos Aires. Recuerden, por el caso de México, que es un caso quizás el más problemático por otros aspectos, que el famoso grito de Hidalgo en Dolores, que es el que se celebra como Día de la Independencia en México, inicia con el grito de viva Fernando VII, lo cual, como ustedes pueden suponer, como declaración de independencia es una declaración, digamos que rara, ¿no? Es decir, nos ha puesto que se dedica a esto, se dedica al monarca. Y a partir de ahí, lo que intenté plantear en mi libro es qué había pasado realmente en 1810 al margen de las construcciones historiográficas de la historiografía del siglo XIX. Y uno lo que se encuentra fundamentalmente es que lo que habría ocurrido en 1810 es que unas naciones americanas, cansadas del dominio despótico de la nación española y de la explotación colonial de la nación española, habrían declarado la independencia y eso, digamos que es un poco la versión canónica, planteada como un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, es decir, peninsulares los españoles que intentaban defender la independencia de México, el mantenimiento de la unidad de la monarquía y unos criollos que intentaban separar sus respectivos países. Eso es lo que podríamos llamar la versión clásica de las independencias, a los cuales les podemos añadir pues, algunos apuntes expresionistas de la maldad de los españoles dentro de esa idea de un imperio colonial atrasado, despótico, inquisitorial, etc. Yo lo que planteo en mi libro, y me parece que es un asunto sobre el cual merece la pena discutir, porque finalmente tiene repercusiones históricas, pero también tiene repercusiones como proyecto de futuro para el conjunto de pueblos que formábamos parte de la comunidad hispánica de naciones, por llamarlo de alguna forma. Lo que planteo en mi libro es, primero, que las naciones no fueron la causa de las guerras de independencia, sino su consecuencia, es decir, o sea, que no hubo un enfrentamiento nacional, que eso que llamamos las guerras de independencia fueron fundamentalmente guerras civiles entre americanos, y que plantear la monarquía española, lo que yo llamo la monarquía católica, la llamo la monarquía católica porque esa es la forma en la que ella se llamaba, no porque no es un asunto mío, así es como aparecen los documentos oficiales, el rey católico. La monarquía católica no es un imperio colonial del tipo de los imperios coloniales del siglo XIX, sino que es una monarquía compuesta en la que yo he escrito alguna vez y me reafirmo en ello, no había metrópoli y colonias, y en sentido estricto todos eran colonos del rey, en el sentido de que el rey era propietario de sus reinos a uno y otro lado, y eso plantea un perfil absolutamente o radicalmente distinto del que se plantea. Digamos que ese sería un poco el esquema conceptual en torno en el cual se articula mi libro, pero que tiene profundas repercusiones. Tiene profundas repercusiones porque eso significa una lectura radicalmente distinta de la forma en la que se produjo la disgregación de la monarquía católica. Siguiendo esta línea argumental, lo que yo planteo es que primero hubo una crisis imperial, es decir, o sea, que las independencias no fueron la causa de la crisis imperial hispánica, sino que fue la crisis imperial hispánica la que llevó a las independencias porque desarticuló toda la estructura del imperio. Esto es algo que resulta polémico, pero que yo creo que hay muchos argumentos a favor de ello y que me lleva en algún momento, además de mi libro, a plantear la posibilidad de que, desde luego, las independencias americanas no tienen nada que ver, fíjense que lo digo de forma tajante y tasativa, no tienen nada que ver con las guerras de liberación nacional del siglo XX, sino que en su estructura tendrían mucho que ver con la disgregación de antiguos sistemas imperiales como pudo ser el Imperio Austrohúngaro, la Unión Soviética, la Turquía imperial, en la cual lo que ocurre no es que haya colonias que se liberan del dominio del imperio, sino que el imperio literalmente
colapsa y se viene abajo y lleva al final de esa estructura imperial. Claro, aquí la pregunta que obvia, inmediata, que uno se plantea es, bueno, ¿por qué se puede afirmar que no fueron guerras entre españoles y peninsulares? Perdón, entre peninsulares y americanos. Bueno, yo creo que ahí la afirmación simplemente, esa es de las pocas cosas que es documental y muy precisa. Es decir, o sea, cuando uno analiza los ejércitos, no los ejércitos españoles en América, porque no eran los ejércitos españoles, era el ejército real en cada uno de los distintos virreinatos. Básicamente estuvieron formados por americanos, y les pongo un ejemplo que yo creo que puede resultar absolutamente representativo de lo que digo. Todos los que nos están escuchando habrán oído hablar de la famosa batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho es la batalla que marca el final de la monarquía católica en América. La batalla de Ayacucho es la batalla final en la cual a partir de ahí ya, digamos, el imperio estaba liquidado. Una de las cosas buenas de esa monarquía tan aparentemente caótica, de antiguo régimen, etcétera, es que era una estructura burocrática perfectamente engrasada. Ser una estructura burocrática perfectamente engrasada, ¿qué significa? Significa que tenemos datos absolutamente precisos de todo. Es decir, eso es una maravilla para los historiadores, porque uno va a los archivos y se encuentra todo. Entonces, el Ejército Real del Perú, insisto la denominación, el Ejército Real del Perú, el ejército realista, el ejército que defendió, el último ejército que combatió en la América continental, estaba formado aproximadamente por unos 9.500 hombres, más o menos. 9.500 y algo, pero digamos 9.500 para decir cifras exactas. De esas 9.500 hombres, no llegaban a 400 los nacidos en los reinos europeos de la monarquía. Cuando digo los reinos europeos de la monarquía, lo empleo como un término muy preciso. Es decir, o sea, si uno cuenta aragoneses, castellanos, catalanes, valencianos, etcétera, etcétera, lo que llega es a un número que no llega a los 400. Para que ustedes se hagan una idea de lo que significa esa cifra, solo los voluntarios de Castro, era la capital de la isla de Chiloé, que es una isla perdida en el sur de Chile. Es decir, o sea, yo creo que a estas alturas la mayor parte de la gente, salvo los chilenos, no saben ni dónde se encuentra. Eran 499. Es decir, la isla de Castro, la isla de Chiloé, aportó más voluntarios al ejército real del Perú que todos los reinos y señoríos de la península ibérica. Yo creo que eso nos da un poco una idea de cuál era o de cómo estaban configurados esos ejércitos realistas y, insisto, es solo un ejemplo, pero podemos utilizar muchos más. Es decir, recuerden que la independencia de México, del virreinato más importante en esos momentos, sin ninguna duda, de la monarquía, la lleva a cabo Agustín de Iturbide, que es el general realista. Es decir, o sea, digamos, yo a veces he dicho como una butad que en el caso de la Nueva España la independencia fue una guerra civil, pero una guerra civil que además ganaron los realistas. Es decir, o sea, es una guerra realmente extraña. Pero eso que puede parecer una butad lo es muy relativamente si consideramos que la práctica totalidad, con dos excepciones, de los primeros jefes de Estado del primer México independiente tienen todos una característica en común. Fueron todos oficiales del ejército realista. Eso muestra hasta qué punto, digamos, lo que hubo fue realmente un enfrentamiento entre americanos y americanos. Eso quizás también explica, yo acabo de publicar un libro reciente sobre el caso del 98 español. Una de las cosas quizás más llamativas que uno tiene con respecto al 98 español es que cuando uno mira las memorias, la prensa, etcétera, de lo que pasó en 1821, es que en 1821 a nadie en España le pareció preocupar lo más mínimo la pérdida de los territorios americanos. Es una cosa absolutamente sorprendente. O sea, uno mira y no pasó nada. Cuando uno va a 1898 se encuentra justo lo contrario. Es el origen de uno de los psicodramas colectivos más dramáticos de toda la historia española. Yo la hipótesis que mantengo en este libro y que creo que me parece que se mantiene y que si quieren discutimos, es que básicamente el problema está en que los virreinatos continentales los perdió el rey. Virreinatos continentales los perdió el rey. Cuba
Puerto Rico y Filipinas los perdió la nación española porque a lo largo del siglo XIX Cuba, Puerto Rico y Filipinas se habían construido como colonias, cosa que no habían sido los virreinatos americanos durante el siglo XVI, XVII y XVIII. Pero quiero ir más lejos en este argumento. En realidad, los perdieron los españoles, Cuba, Puerto Rico y Filipinas, porque fundamentalmente la guerra de Cuba fue una guerra hecha con soldados españoles llevados desde la península para combatir en Cuba. Es decir, el ejército español en Cuba era un ejército de españoles. Los ejércitos realistas en América no eran un ejército de españoles, eran un ejército de americanos, o mejor dicho. Y no sé si llevo ya mucho tiempo, pero voy a acabar rápido. Era un ejército de americanos españoles, y esa es una cosa que me parece realmente importante, porque las historiografías del siglo XIX convirtieron las guerras de independencia en un enfrentamiento entre criollos y peninsulares, como si pareciese que esta era la gran dinámica de la vida política del continente, y es falso. Cuando uno mira los documentos, fundamentalmente lo que encuentra no son criollos y peninsulares, lo que encuentra son españoles europeos y españoles americanos. Porque, y quiero hacer una aclaración que me parece importante, en la América virreinal el término español no significaba nacido en España. El término español significaba que era de origen, que era blanco y que era de origen europeo. Eso es lo que significaba español. Y tan español era un criollo como un peninsular. Entonces, esa sería un poco de las claves. El resto del libro, digamos que vinculado con todo esto, obviamente a partir de aquí lo que planteo es una relectura y una interpretación de las guerras y por lo tanto una especie de intento. Siempre que escribimos historia en realidad hablamos tanto del pasado como del futuro, entonces es un intento de reconstruir el pasado para plantearnos un futuro diferente. Lo que intento plantear desde ese punto de vista es que esa crisis imperial produjo una crisis de todos los territorios y que eso originó una guerra civil en la cual se vieron involucrados todos los grupos sociales, pero sin que sea, en realidad, sin que sea posible, o mejor dicho, es imposible determinar si fue por el origen geográfico o fue por el origen racial, etcétera, etcétera. Es decir, todas estas interpretaciones que yo creo que en estos momentos han sido en parte abandonadas, pero que en un momento gozaron de cierto prestigio de las guerras como unas guerras de liberación entre progresistas y reaccionarios, son rigurosamente falsas. Hubo indios combatiendo del lado realista y indios combatiendo del lado independentista, mestizos combatiendo del lado realista y mestizos combatiendo del lado independentista, y europeos americanos combatiendo del lado realista y europeos americanos, y españoles americanos combatiendo del lado insurgente. Y lo que es más llamativo de todo, hubo también españoles europeos combatiendo del lado de los insurgentes, lo cual yo creo que muestra hasta qué punto es una guerra civil con todas las características. Lo que pasa es que, claro, denominar es una forma de entender y sobre todo de juzgar. Y si calificamos un conflicto como una guerra de independencia, estamos ya juzgando un poco el resultado posterior. Entonces, esa sería un poco mi reflexión y yo creo que además sería un buen momento de reflexión. Estamos en el año 2021, es el año real de la independencia de los territorios coloniales americanos, es decir, o sea, se me acaba de escapar, nunca empleo el término colonial, empleo el término virreinal, porque la verdad es que me parece que lo que define el siglo XVI, XVII y XVIII en América es el mundo virreinal, no el mundo colonial, porque son, digo, reinos que formaban parte de la corona de Castilla. La estructura de la monarquía católica era una estructura muy complicada porque había reinos, señoríos, coronas, y los reinos americanos formaban parte de la corona de Castilla. Esto es un poco el esquema general y bueno, ya después sí, supongo que podemos seguir discutiendo algunos puntos concretos. Muchas gracias. Muy bien, profesor, muchas gracias. Pues sin más dilación, paso la palabra a Iván. Iván, muchas gracias por estar ahí, arrimar el hombro siempre. Iván, gracias por tenerte aquí el día de hoy. Bueno, gracias a vosotros y sobre todo gracias a Tomás, con el que me reencuentro. Tengo pendiente, por cierto, leer su último libro, del que he tenido la noticia, pero bueno, con el fragor del día a día pues no me ha dado tiempo, pero lo haré. Además, el libro lo tengo aquí. De hecho, me he traído el libro que protagoniza quizá la charla de hoy. Es un libro efectivamente del 2010, yo lo reseñé en su día. Y lo reseñé porque además a mí me parecía, yo procedo de la escuela de Oviedo, del entorno de Buzago Bueno, como bien sabido, y me parecía que este libro
encajaba muy bien con nuestras tesis. Además, por aquel entonces nosotros, la Escuela de Oviedo, insisto, estábamos también abordando el asunto de las independencias, que es una palabra sujeta a una cuestión disputada, que dirían los clásicos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, es un periodo histórico interpretado y reinterpretado constantemente. Y como bien ha dicho Tomás, este año es crucial por cuanto es cuando empiezan a cristalizar esas naciones. Sí, yo creo que podría ser esa la palabra. Y yo ya voy a poner las cartas boca arriba. Yo creo que no estamos ante una restauración de un pasado indígena o de una liberación de unas naciones ya preexistentes, sino de la configuración de estas naciones, una configuración polémica y cambiante, porque si uno se da cuenta, las fronteras pues, se fueron transformando y algunos de los proyectos más ambiciosos cayeron, ¿no? Estoy pensando en esa gran Colombia que en realidad no acabó siendo tal, sino que bueno, pues todo se fragmentó y se fragmentó y cristalizaron estas sociedades políticas durante el siglo XIX, no solamente por elementos internos, es decir, no solamente por esa dialéctica entre colectivos que proceden del mundo virreinal, como bien ha dicho Tomás, y no voy a entrar, por cierto, en Puerto Rico y Cuba, porque entiendo que es coincido también con él en cuanto a que es un proceso distinto. Pero si nos dirigimos o si nos centramos nuestro análisis en las grandes naciones hispanoamericanas, los México, Perú, Chile, etcétera, etcétera, son todos unas partes formales en su momento, ya transformadas en muchos casos, de los virreinatos. Es de ahí de donde procede todo aquello. Entonces yo creo que todas estas naciones lo que se hace es construirlas sobre, digamos, esas estructuras que de algún virreinales o imperiales, como queramos llamar, evidentemente nunca coloniales, ahí también coincido plenamente con Tomás, sobre ese colapso de estructuras virreinales es sobre el que se alzan esas nuevas naciones. ¿Qué ocurre? Que muchas veces durante el siglo XIX lo que va pasando es que se le añaden algún tipo de, digamos, de envoltura indigenista, lo cual ha llevado a otra problemática y que yo creo que además que el disenso tendrá que abordar en su momento todo el asunto del indigenismo o de los indigenismos, porque también es una palabra que remueve muchos materiales. ¿Qué ocurre? Pues que hay una especie de recubrimientos, una especie de hojarasca indigenista que se arroja sobre esas naciones. Yo estoy pensando, que es el tema que más conozco, el de México, y analicé en su momento la idea de Joel Robert Poinsett. Bueno, pues todas las logias masónicas que él trata de implantar en esa nueva España que se está transformando en una nación política, pues sí, tienen una especie de elementos indigenizantes, pero en realidad no es la restauración del México de Moctezuma. Y además esto es importante decirlo, en un año como este, en el cual se cumplen los 500 de la conquista por parte de las tropas de Hernán Cortés, aumentadas con el elemento indígena que está presente evidentemente ahí, y también ya en todo el continente, como bien ha señalado Tomás, en los conflictos, que evidentemente no se trata de unos ejércitos españoles que se enfrentan a unos ejércitos representantes de aquellas naciones, sino ese mare magnum que como bien se ha expresado, es el que combate en aquellas tierras, ¿no? Bueno, pues lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, en el caso de la Nueva España, su territorio no coincide plenamente, no se pueden solapar perfectamente esas estructuras virreinales con las naciones que surgen dentro de las mismas. En el caso mexicano, que además es el que más nos unirá probablemente a Tomás y a mí por intereses, ¿no? Si nos damos cuenta, claro, ese virreinato penetraba hacia el istmo de Panamá y esa es una tierra muy codiciada, y ahí aparecen nuevos agentes no diplomáticos sino bélicos. Estoy pensando en el fenómeno del filibusterismo, que también ayuda a, digamos, dislocar ese estrechamiento continental entre los dos grandes virreinatos. En definitiva, yo lo que quiero decir es que estamos ante una construcción de naciones con elementos previos, elementos añadidos, y en esa mesa se sientan invitados nuevos por la dialéctica de imperios que está funcionando en aquel momento con una Norteamérica que está avanzando hacia el Pacífico y que por el camino acaba quedándose, por el camino digo del 19, con gran parte de lo que fue en su momento el virreinato,
pero una parte del virreinato débilmente institucionalizada, por cuanto el esfuerzo del imperio encontró sus propios límites, ya digo, lo he dicho muchas veces, en las selvas y en los desiertos. Esa toponimia hispánica que todavía persiste en gran parte del oeste americano, está ahí, pero no había grandes urbes como la Ciudad de México, que era la más importante de todo el Imperio Español. Entonces, insisto, yo creo que estamos ante, evidentemente, una construcción y no una restauración. Eso es evidente. ¿A qué obedece todo este proceso? Pues, por ir directos al grano, pues a la ausencia de la figura de referencia del antiguo régimen, que es el rey, la ausencia por su condición de preso en Bayona, y a mí me ha parecido muy interesante para que se vea efectivamente que el Imperio Español tenía unas estructuras bastante bien consolidadas, como todas estas, al menos desde el punto de vista teórico, responden a los mecanismos del Pactum Translationis, es decir, la soberanía viene de Dios al pueblo, el pueblo la entrega al monarca, al quedar cautivo el monarca, es el pueblo el que se vuelve a organizar. Evidentemente, la palabra pueblo tiene un componente metafísico muy importante, y lo que vemos es una serie de juntas muy parecidas, las peninsulares, a las de las urbes hispanoamericanas. Por eso estas revoluciones, o como queramos llamarlas, porque no solamente tienen un sesgo puramente bélico, pues acuden a una célula muy, muy similar a un lado y otro del océano, que son pues esos ambientes selectos, urbanos, criollos, que son donde se configuran una serie de juntas que reclaman la soberanía. Ahí intervienen, por supuesto, elementos espurios, no todo es una especie de ecuación impecable la que conduce a la independencia, sino que bueno, pues hay intereses de colectivos enfrentados a otros colectivos, pero acaban cristalizando, ya digo, una serie de naciones políticas cambiantes durante el XIX, incluso el XX, ¿no? Yo querría también recordar una de las tesis de Bueno, porque me parece interesante, ¿no? Y es que, si nos damos cuenta, la controversia de Valladolid, que permite, que es esa especie de parón de la conquista para luego volver a retomarla legítimamente, las causas, los justos títulos para la guerra, en fin, la victoria sobre el terreno real de las tesis de Ginés de Sepúlveda, Juan Ginés de Sepúlveda, en realidad, de algún modo, estas independencias o esta cristalización de naciones responden a lo previsto por Juan Ginés de Sepúlveda. Y lo explico muy brevemente. Es decir, son sociedades, insisto, no estoy diciendo que esto sea una Arcadia feliz en la que todo funciona perfectamente, hay intereses, como digo, espurios, pero son sociedades que tienen una especie de minoría de edad que en ese tiempo histórico han alcanzado esa mayoría de edad. De ahí que, aunque sean ámbitos pequeñitos o limitados, las juntas son muy parecidas y lo que piden es muy parecido. Es decir, que en ese sentido me parece que es una realización de las tesis de Sepúlveda dadas en 1550, más o menos en ese año. Entonces, me parece que eso es digno de reseñar. No sé cómo voy de tiempo, por cierto. Y luego habría otros aspectos, a mí me parece que hay otros aspectos que hay que tocar. Ya hemos tocado el hecho del componente. Solo por aclarar, Iván, de Sí. tiempo vas muy bien, llevas 11 minutos. 11 minutos. Vale, es que voy sin reloj y no sé muy bien si me estoy pasando. Ya concluyo. Yo quería también señalar que hay otro componente que a veces se olvida. Y es el papel que juega la Iglesia en todo este proceso, porque aquí Tomás ha hablado de cómo se reivindica y cómo se mantiene la sujeción a la figura monárquica, pero también el componente teológico que subyace o eclesiástico religioso que subyace en estos gritos retrospectivamente llamados de independencia, no se puede obviar. Viva la Virgen de Guadalupe. En fin, ese tipo de componentes también son importantes porque en algunos casos sirven para la configuración de naciones. Estoy pensando en las reducciones jesuíticas paraguayas. Allí es una nación muy diferente a otras. ¿Por qué? Porque digamos que ha caído o ha estado aquel territorio en una órbita muy concreta, diferente a otras, ¿no? Pero vamos, el factor también religioso me parece que es inexcusable, máxime cuando estamos hablando de la monarquía católica. Yo creo que ese es un asunto que a mí me parece fundamental. Y luego, ya digo,
El papel del indio me parece que también debe ser sometido a análisis. ¿Por qué? Porque aunque, como ya se ha dicho anteriormente, se encuentran en ambos lados, los ejércitos realistas y los que no lo son, entran en etiquetas, es cierto que, y como estamos en una conmemoración, pues las efemérides sirven para arrojar visiones o para construir visiones sobre los hechos del pasado, yo estoy notando últimamente un gran interés en presentar aquellas guerras como algo ajeno al indígena, además llevando a cabo, a mi juicio, una exagerada estilización de la figura indígena, estilización en cuanto a encajarlo en unos cánones pues vamos, que falsean esa figura porque no existe, para mi juicio no existe la figura de indígenas, existen muchas sociedades indígenas, algunas de ellas persistentes hasta nuestros días y que debidamente ideologizadas o instrumentalizadas por potencias con unos intereses muy concretos son, creo, y esto podemos debatirlo, un elemento de ruptura precisamente de todo lo que se construyó en ese periodo, en ese 19 en el cual aparecen las naciones políticas homologables a la nación española, que también como nación política surge en el 19. Pues sabemos que sobre unas bases naturalmente históricas, pues surge de la nada, como pretenden también otros presentar aquel proceso. Lo digo porque si nos damos cuenta, del mismo modo que el virreinato de México o el de Perú no se sobreponen o no se superponen o no coinciden en sus límites con las naciones que han heredado el nombre, Perú y México, las naciones étnicas indígenas tampoco se ajustan a las fronteras de estas naciones. Es decir, que en algunos casos aparecen como algo que se solapa a dos naciones. Entonces, la exacerbación del indigenismo con todos los componentes que ello conlleva puede suponer una seria amenaza a las naciones políticas hispanoamericanas. Bueno, yo creo que con eso casi podríamos entrar en debate si os parece bien. Muy bien, pues sin problema, perfecto. Vamos a pasar entonces a las preguntas, a los comentarios, a las cosas que surgen, ¿no? Varias preguntas, ¿no? Una primera pregunta sobre la independencia cuando ya tuvo lugar, ¿no? Porque se comentaba en las presentaciones de que efectivamente un español era un hombre blanco nacido aquí o allá, ¿no? O sea, al final, una persona... Pero ¿cómo trataron a los perdedores una vez se produjo la independencia? Eh, es decir, cómo esa élite que promueve la guerra civil y el proceso de independencia trata al bando perdedor, porque claro que quedaban realistas, ¿no? Yo comentábamos fuera de micrófono que viví en Guatemala, ¿no? Y recuerdo que la Junta de la Ciudad de Guatemala, cuando se declara la independencia, Aycinena, que es uno de los que la promueve, dice que a los españoles no se les puede hacer daño ni tocarlos, que son compatriotas, que son tal. ¿Eso es cierto, no es cierto? ¿Qué hay en relación al bando perdedor, ¿no? Tomás. Bueno, esa es que es una pregunta que planteada así me puedo quedar con todo el tiempo que nos queda, ¿eh? Es decir, a ver, voy a poner el ejemplo de México porque es un ejemplo muy llamativo, pero que además me permite hablar de algo que hablaba Iván y que me gustaría volver sobre ello, ¿no? El ejemplo de México es llamativo porque en el momento el plan de Iguala establece una cosa muy curiosa. O sea, establece que todos los individuos que vivan en ese momento en el virreinato de la Nueva España son considerados mexicanos, salvos los manifiestamente desafectos a la independencia que tendrán que irse del país. Claro, lo de manifiestamente desafectos a la independencia, tenemos que en cuenta que quien la había proclamado había sido hasta el día de ayer el general de los ejércitos realistas, pues la verdad es que nadie podía ser más desafectos a la independencia. Es decir, que todos los peninsulares, todos los españoles europeos que estaban en ese momento viviendo en la Nueva España, en 1821, son declarados mexicanos. Pero son declarados mexicanos, además, sin que ellos puedan hacer nada. Es decir, se les hace mexicanos y si no aceptan ser mexicanos, tienen que irse del país. O sea, con lo cual, esa sería la primera cuestión. El asunto después empieza a envenenarse de forma muy complicada. En un primer momento no hay demasiados problemas. Uno de los generales peninsulares, Negrete, que era de origen vizcaíno,
De hecho, llega a ser por unos pocos días presidente provisional de la República, es decir, que incluso un español europeo podía ser presidente de la República una vez que cae el Imperio de Iturbide. Sin embargo, por una serie de factores que voy a explicar después, a finales de los años 20 del siglo XIX, se producen expulsiones generalizadas de españoles, es decir, el gobierno mexicano declara la expulsión obligatoria de todos los españoles que viviesen en México. Bueno, obligatoria con una serie de matices, porque quedaban excluidos aquellos que hubiesen apoyado a la independencia, quedaban excluidos aquellos que fuesen mexicanos, que tuviesen hijos mexicanos. Es decir, en realidad eso acabó siendo una especie de mejunje en el cual expulsaron al que no tenía buenas relaciones con el poder político y el que no se quedó, ¿no? Es decir, o sea, básicamente no hubo ningún criterio. Y en 1836, España España y México, los dos nuevos estados-nación independientes, firman un tratado de paz y amistad. El primer tratado de paz y amistad que firma España con ninguno de los países americanos. Y este tratado de paz y amistad es un tratado muy curioso porque lo que dice es que, no sé si me siguen hasta aquí, ha habido individuos que los han hecho mexicanos, que sin que ellos hayan dicho nada, después los han hecho españoles, los han expulsado por españoles cuando anteriormente habían sido mexicanos. O sea, es una especie, desde el punto de vista jurídico, es una especie de galimatías incomprensible. Pues a todos estos, en el acuerdo de 1836, lo que se les dice es que pueden optar por una o por otra nacionalidad. Y ahí se produce un fenómeno muy curioso, que además eso lo cuenta con mucha gracia Lucas Alamán, uno de los historiadores mexicanos más interesantes del siglo XIX. Y entonces dice, bueno, ¿qué pasó? Los funcionarios del ejército y de la antigua administración optaron todos por ser mexicanos. Los dueños de negocios optaron por ser españoles. Y claro, uno se pregunta, ¿por qué optaron por lo uno o por lo otro? Bueno, la explicación es muy sencilla. Aquellos que optaron por ser mexicanos recuperaron sus puestos en la administración y en el ejército y además pasaron a cobrar todos los salarios atrasados, con lo cual la opción era obvia. Es decir, o sea, no es que optaran, es que cualquiera en su lugar hubiese hecho exactamente lo mismo. Aquellos que tenían negocios en México, sin embargo, tenían algunos motivos para querer seguir siendo españoles, y es que en una situación de enorme inestabilidad pensaban que podían ser defendidos por el gobierno español frente a los ataques del gobierno mexicano. Entonces, esa es un poco la historia de partida a tu respuesta concreta. Pero, ¿por qué hay un problema con los españoles? Porque es la otra pregunta. ¿Por qué en 1821 se considera que todos son mexicanos y en 1827 se decide que hay que expulsarlos porque todos son unos malditos? Porque en medio se produce algo a lo que hacía referencia Iván y que me parece que es muy importante. Es que a lo largo del siglo XIX el problema de España, de los españoles y de lo español en México se convierte en un problema interno. Y se convierte en un problema interno, ¿por qué? Porque es el origen de una profunda fractura identitaria. Tiene que ver con todo lo que ha dicho Iván, pero quería comentarlo porque me parece muy importante. En el México del siglo XIX, como en todas las sociedades contemporáneas, hay conflictos ideológicos que tienen que ver entre conservadores y liberales, hay conflictos económicos que tienen que ver con el reparto de los recursos, pero hay un conflicto al que los historiadores hemos prestado muy poca atención, y es que hay conflictos identitarios que tienen que ver con lo que México es, Y desde muy pronto se producen dos proyectos de nación que son incompatibles, o sea, no solo son distintos, sino que son incompatibles. Hay un proyecto de nación que podemos llamar liberal, aunque digo, no, las líneas de fractura no son exactas porque no es un conflicto ideológico, es, insisto, un conflicto identitario, que lo que dice es que México como nación nació en el mundo prehispánico. México como nación nació en el mundo prehispánico, que muere con la conquista y que durante 3 siglos México deja de ser México y resucita con la independencia. Ese es el relato de nación de los liberales, en el cual, claro, España, lo español y los españoles se convierten en el enemigo. El enemigo, además, pero insisto, es un problema interno de México, definición de México. Frente a esto, ¿qué dicen los conservadores? Los conservadores dicen todo lo contrario. Los conservadores dicen, México nace con la conquista. De hecho, hay una frase yo creo que muy precisa de Lucas Alamán, que dice, no me vengan a hablar de las naciones indias, porque eso no tiene nada que ver con lo que nosotros somos. Entonces, la metáfora fundamental de comprensión del mundo conservador es: México nace con la conquista, México es hijo de la conquista, se desarrolla a lo largo de los 3 siglos virreinales,
y cuando llega a la edad adulto reclama su independencia, lo mismo que el hijo cuando llega a la edad adulta se emancipa. Claro, eso convierte el problema de España hasta el día de hoy, y si quieren hablamos un poco del día de hoy, en el gran centro de la polémica identitaria mexicana, es decir, lo convierte en el gran centro porque según aceptemos lo uno o lo otro, los españoles son o la parte más íntima, los españoles y la herencia española, o la parte más íntima de la nación mexicana o el verdugo de la nación mexicana. Y esa es un poco la clave de por qué en España, en México, perdón, la hispanofilia y la hispanofobia son dos fenómenos que son en realidad la misma, las dos caras de una misma moneda, es decir, las dos caras de una misma moneda en la cual, pero que tiene que ver no con España. Es decir, cuando López Obrador dice que el rey tiene que pedir perdón por la conquista de México, no está dirigiéndose a España. López Obrador lo que le opina a los españoles le importa nada. Se está dirigiendo a sus propias bases que tienen un fuerte componente hispanófobo y por lo tanto por eso se está dirigiendo con esa idea. Por cierto, ya con esto acabo, pero como último paréntesis, eso que llamamos la conquista de México es la conquista del señorío de Tenochtitlan, que supone aproximadamente un 10% de lo que actualmente es México. Sí, sí. Pues muchas gracias. Iván, ¿qué piensas al respecto? No, bien, no, coincido en casi todo. Diría lo siguiente, añadiría, perdón, lo siguiente. He hablado de que hay un factor que no se tiene en cuenta en muchas ocasiones, que es el factor iglesia o religión. Ahí también se produce una transformación de los símbolos, de las deidades prehispánicas, y estoy pensando en cómo en México Quetzalcóatl es identificado con Santo Tomás. Esto puede parecernos ahora pues casi una extravagancia, pero no lo es, porque Tomás ha tocado el aspecto político, pero, insisto, el aspecto religioso es fundamental. ¿A qué me refiero? Pues al hecho de que hay otras, desde la iglesia novohispana, hay interpretaciones del panteón de deidades prehispánicas y hay ajustes en este sincretismo necesario en un choque de mundos tan potente como este. ¿Qué ocurre con esto? Pues que hay interpretaciones que tienen su operatividad, como es la siguiente. Pensar que México, o el México prehispánico, que queramos llamar, habría estado cristianizado, pero habría caído en una época casi pues, de degeneración y luego habría habido una restauración de un orden religiosamente aceptable. Entonces, eso también convertiría a la acción, es decir, si la acción hispana, a ver si me explico bien, es la cristianización de esos territorios, si hay una cristianización previa, sería interpretar Santo Tomé, Pai Tumé en el cono sur y Quetzalcóatl como Santo Tomás, que además encaja con si se fuerza un poco las Sagradas Escrituras. Si hay esa cristianización previa, la labor hispana también es innecesaria. Creo que esto se entienda bien porque, aunque, insisto, pueda parecer una extravagancia, complementa bastante bien lo que acabamos de decir del terreno estrictamente político y nos remite además a esos gritos luego llamados de independencia, porque se habla de la Virgen de Guadalupe y de Fernando VII. Es decir, está el componente religioso y el político, íntimamente relacionados en sociedades del antiguo régimen, porque claro, ese paso que hay hacia la configuración de naciones políticas es esa revolución, digamos, a la hispana, ¿no? Pero yo quería añadir, para completar, insisto, ese asunto que parece anecdótico hoy, pero no entonces. Y también tengo, no lo tengo a mano, algún testimonio que ya lo preludia en el siglo XVIII, mediados, cuando algunos clérigos de esa floreciente iglesia novohispana llegan incluso a plantearse si el Papa debería abandonar Europa, digamos una tierra envejecida, llena de vicios, e ir a esa tierra donde la semilla, digamos, espiritual ha brotado sobre tierra más virgen y donde la iglesia es más pura. Yo creo que estos también son aspectos que han de tenerse en cuenta a la hora de intentar entender qué ocurre. Muy bien, hay una segunda pregunta que yo creo que sí se ha tocado, que es, ¿son las independencias la máxima expresión del derecho español? Es decir,
las juntas locales que se rebelan, o sea, ¿es eso, digamos, parte del ADN del derecho tradicional español que viene desde tiempos del siglo XVI, Juan de Mariana, etcétera, o no? No tiene nada que ver. Yo creo que en este caso le dejo a Iván que responda primero, le cedo la palabra a él, después digo yo. Vale. Venga, Iván. Hombre, pues yo creo que desde luego en la conversación ya han salido. Ya hemos tocado la controversia Las Casas Sepúlveda, esos son teólogos de primera edición, diríamos, y a mí me parece que el Pactum Translationis subyace. Yo no digo que no haya un componente de falsa conciencia también, no seamos ingenuos, pero desde luego responde a ese mecanismo. La recuperación de la soberanía es explícita y además coincide simultáneamente en muchos sitios. Coincide en Madrid, pero coincide en Quito. Yo tengo estudiado un poquito lo de Guayaquil y Quito en ciudades, no en naciones, que ahí es un poco la tesis que sostiene Tomás del hecho de que no están esas naciones ya hechas, sino que hay una serie de focos que luego se articulan para dar pie al dominio de un territorio y constituirse en naciones. A mí me parece que sí, que desde luego en toda la presencia hispana desde el descubrimiento a las independencias hay una dimensión jurídica potentísima que además digamos incorpora aspectos que incluso te llevan a las partidas del Alfonso X, que las tenía en mente los primeros conquistadores, que como bien ha dicho Tomás, son de un reino, como queramos llamarlo, o de un imperio, que es el Mexica, que es un territorio muy concreto, y luego pues está la escolástica funcionando a pleno pulmón, me parece a mí, y es la que desemboca en las juntas urbanas de las que venimos hablando. O sea, que me parece que sí, que tiene un componente jurídico poderosísimo. Tomás. Bueno, por complementar un poco la pregunta y por añadir a Tomás que en temas de construcción nacional y nacionalismo, al final el mayor problema, por lo que he podido deducir, es la construcción de la nueva nación, ¿no? ¿Ese es lo que genera el vacío de poder, esa ausencia de identidad o ese desafío de crear una nueva identidad o no? No, yo lo que, enlazando con lo que dice Iván, me parece que sí que hay que el momento de las independencias es un momento de gran intensidad histórica, es decir, y las cosas cambian muy rápido. Es decir, entonces, lo que es cierto en 1810 ya lo es menos en 1812 y no lo es para nada en 1820. Es decir, o sea, es un momento de aceleración de la historia y como todo proceso revolucionario, los cambios son muy rápidos. Yo coincido absolutamente con Iván en que en un primer momento, si uno ve los documentos que elaboraron todas las juntas desde la Ciudad de México hasta Buenos Aires, desde luego el marco jurídico es el marco de la vieja tradición jurídica castellana, cosa que es lógica porque es lo que todos habían estudiado en las universidades de la monarquía. Y recuerden una cosa, que es que en ese carácter de monarquía compuesta o de imperio complejo, a diferencia de lo que pasaba en otros imperios, las élites de los reinos americanos no venían a estudiar a la península. Las élites de los imperios americanos estudiaban en sus propias universidades porque además habían sido fundadas, la de México, la de San Carlos de México, se funda, la Universidad Pontificia se funda en el siglo XVI, es decir, o sea, son universidades prestigiosas, etcétera, y entonces lo que se enseñaba era el viejo derecho castellano. En realidad, las juntas, y ahí sí que hay un fenómeno muy curioso, porque las juntas en un primer momento lo único que hacen es tomarse al pie de la letra lo que dicen las partidas. Y lo que dice la ley de las partidas es que en el momento en que el reino está, los pueblos recuperan la soberanía original. Y aquí hay una cosa muy importante, porque en la lectura que hizo la historiografía del siglo XIX hablaba del pueblo, pero es que no se habla del pueblo, se habla de los pueblos, y los pueblos en el derecho castellano tenían un sentido muy primigenio. Ahí había un conflicto, y que es un conflicto, por ejemplo, en el caso de México es muy claro, porque claro, cuando el Ayuntamiento de México dice que como cabeza del reino de la Nueva España se erige en representante de todo el reino, el de Guadalajara le dice que bueno, que sí, que le parece muy bien, pero que desde luego el reino de la Nueva Galicia no forma parte del reino de la Nueva España. Entonces hay un conflicto, digamos, de competencias. Pero la idea, en un primer momento, es simplemente no está el rey, declaramos juntas que son juntas de reino. Y eso sí que es una cosa muy clara porque las ciudades actúan como cabezas de reino.
Los reinos americanos además son unas cosas muy raras porque no coinciden con los virreinatos. Es decir, o sea, el reino de Quito, por ejemplo, no es un virreinato, pero tiene clara conciencia de ser reino, y el reino de Chile no es un virreinato, pero tiene clara conciencia de ser Chile, de ser reino. Eso además produce un problema porque, claro, lo que se produce en el caso de la Junta de México es una cosa muy curiosa, y es que hay un golpe de Estado en todo el sentido del término frente a la decisión de la Junta, que se había apegado estrictamente a una legalidad. Lo que hace Gabriel de Yermo y otra serie de comerciantes es dar un golpe de Estado y deponer al virrey. Eso fue visto como una ruptura de la legalidad porque la Junta sí que había sido muy respetuosa con esa legalidad establecida. ¿Qué es lo que ocurre después? Bueno, lo que ocurre después es que pasan muchas cosas, y entre otras cosas pasa una cosa importante, que es la Constitución de Cádiz. Y la Constitución de Cádiz hace una cosa absolutamente revolucionaria, que es una Constitución elaborada en nombre de la nación española. No se elabora en nombre del rey, se elabora en nombre de la nación española. Una nación española que los diputados de Cádiz no tenían muy claro qué era. Es decir, acaban haciendo una tautología porque dicen, la nación española es la reunión de los españoles de ambos hemisferios. Claro, justamente Guridi Alcocer, uno de los diputados novohispanos en Cádiz, dice, bueno, ¿y quiénes son los españoles? Claro, ahí sí que ya empieza un asunto, y acaban tomando una decisión, por cierto, revolucionaria. Son españoles, todos los europeos, todos los indios americanos y la mezcla entre ellos. Lo cual acaba siendo una cosa absolutamente revolucionaria porque significaba que pasaban a ser ciudadanos españoles todos los indígenas americanos, ¿verdad? Pero a partir de ahí entra en juego otro aspecto, que es la nación. Y a partir, por lo tanto, de 1812, el problema de la nación y cuáles son las naciones realmente existentes en América se convierte en el gran conflicto político que va a envenenar la vida del continente durante toda la primera mitad del siglo XIX, porque hay que definir cuáles son esas naciones, y eso no es nada fácil. O sea, eso no es nada fácil. Pero por eso decía que lo que ocurre al principio y lo que va ocurriendo después progresivamente son cosas distintas, y que sí hay que tener en cuenta los tiempos. Bueno, ya nos quedan... ¿Quieres comentar algo, Iván? No, yo creo que están, vamos, coincido, básicamente. Solo, como pasan estas cosas, nos quedan 6 minutos, ¿no? Yo estoy entretenidísimo, pero bueno, por meter algo de picante al final, y un poco tomando ese tema tan interesante que ha lanzado Tomás del conflicto identitario, ¿cómo está la situación ahorita, no? O sea, ¿cómo ven, cómo se ha digerido la independencia ahorita? O sea, ¿cómo es esa idea, esa interacción con la hispanidad, con la herencia española, si la narrativa es la contraria? ¿Cómo ven por dónde va, pues, la deriva un poco de producción histórica en la América hispana? Iván, venga, te la dejo a ti la primera. Es que no entiendo muy bien la pregunta, sinceramente. La idea es, ¿sigue existiendo ese conflicto identitario en los países americanos? Porque yo, por ejemplo, creo que hay países, mi experiencia en Guatemala, ¿no? Me he encontrado con gente súper hispanista, pero también me he encontrado con gente que reniega de la hispanidad y que construye otro relato histórico, ¿no? O sea, hay ahí como una batalla de narrativas que al final pues hacen de la historia pues un campo de discusión muy interesante, ¿no? Hombre, yo creo que aquí me parece que subyacen algunos de los aspectos que hemos tocado en esta charla y que fueron elementos constitutivos, ¿no?, de aquellos procesos. Algunos subyacen, ¿eh? Si uno lee, yo suelo leerlo, ¿no?, ensayos hispanistas, por darles una etiqueta así muy genérica, se dará cuenta de que en muchos casos pues hay una impronta indigenista enorme, y entonces habría que ir borrando, la hispanidad sería un yugo que habría que quitar, pero luego en otros, y yo me alejo de uno tanto como de otro, o lo intento, nos damos cuenta de que, insisto, las decisiones que se tienen de aquellas naciones son en tanto que católicas, nada más. Estoy pensando en algún tipo de historiador que casi diríamos que tienen algunos una especie de referencias carlistas, ¿eh? Esto es muy polémico y muy genérico. Yo sé que es muy polémico y muy genérico y que habría que matizar mucho más. Yo creo que ambas visiones están un poco viciadas. Por un lado,
no se puede de ninguna manera quitar la impronta hispánica porque si no desaparece todo, es decir, el mundo prehispánico pues no se conocían entre ellos. La idea de, incluso atacaba la idea antes del indígena como algo genérico, no existió tal cosa. Pero luego, por otro, pretender que solamente la acción hispana tiene que ver pues, con una especie de esencias inmutables es también darle la espalda a la realidad y no entender que hay una serie de agentes, como siempre lo ha habido, aquí ya empezaríamos a hablar de la actualidad mucho más, ¿no? Pues como puede ser el vecino del norte, que ha estado siempre secularmente ahí, pero otros que están irrumpiendo en Hispanoamérica, sobre todo en Sudamérica, como es China. Es decir, hay una serie de... Y luego, por otro lado, hay otra corriente que está atravesando toda Hispanoamérica desde hace un siglo, que es el evangelismo. Es decir, que en realidad hay muchas Hispanoaméricas y está sujeta a muchas tensiones. Es lo que yo puedo decir. Yo es plantear simplemente la cantidad de problemas que yo le veo a la idea de Hispanoamérica. Y luego, posibilidades de unión o de no unión, pues va a depender de muchos factores. Pero si hay uno que yo creo que no debemos caer en él, porque me parecería erróneo, es pensar que España, y además por los problemas que tenemos, de todos bien conocidos, pudiera ser, y siento parecer un poco pesimista, que la locomotora de un movimiento unificador en el sentido que se le quiera dar. Habría también que ver en qué nivel. ¿Por qué? Pues porque hay naciones mucho más poderosas que son fruto de esa hispanidad. Estoy pensando siempre en México en este caso. Y luego habría que ver, insisto, esto es una especie de tormenta de problemas que pongo sobre la mesa, pues países que formarían parte de lo que aquí llamamos iberosfera, iberofonía, etcétera, que a ver hacia qué lado se decantan. Estoy pensando en Brasil, en un Brasil poderosísimo que acabará hablando español, seguirá con el portugués, es decir, que el tema del idioma es el elemento cohesionador y en función de qué potencia ajena o cómo se reconfiguren internamente estas naciones, podrá haber un proyecto hispánico o hispanista de futuro. Tomás, ¿cómo es el asunto? ¿Sigue existiendo una crisis de identidad en los países iberoamericanos? No, bueno, voy a intentar ser muy breve porque la verdad es que este sí que es un tema que a mí me fascina, ¿no? Yo creo que, decía antes y lo vuelvo a repetir, hay un conflicto identitario enormemente fuerte en todos los países. Lo que tú cuentas de Guatemala es extensible a todo el conjunto del continente, pero además a esto yo añadiría dos cosas que me parecen importantes. Una, el auge de movimientos nativistas o indigenistas, es decir, o sea, que eso es una cosa generalizada. Es decir, es muy sorprendente la celebración del bicentenario de la independencia. Si uno piensa en el caso de Argentina, cuando Argentina en 1910 celebra la independencia, Argentina es un país blanco, es decir, la independencia la celebran los descendientes de los europeos que habían llegado de los barcos, en expresión de Borges, y en la Argentina que celebra el bicentenario en el 2010 bajo el gobierno de Cristina Kirchner, hay una clara voluntad de hacer presente en la vida pública las comunidades indígenas. Es decir, que hay una presencia del indigenismo. Esto esto es así, esa es una realidad, pero tiene un problema que sí que me gustaría llamar la atención sobre ella. Si hay algo que polariza una sociedad son los conflictos identitarios, mucho más que los conflictos ideológicos y mucho más que los conflictos económicos. ¿Eso qué significa? Que para cualquier líder político de carácter populista que intente polarizar una sociedad, no hay nada mejor que movilizar los conflictos identitarios. Y esto es algo que vamos a ver, que estamos viendo en el caso de México, hablaba hace un momento de López Obrador, pero que vamos a ver en cualquier individuo que quiera polarizar el debate entre la herencia española y la herencia indígena como dos alternativas. Yo creo que es una alternativa falsa, pero en todo caso es una alternativa que va a ser utilizada de manera continua y yo creo que, es más, les voy a hacer una predicción ya para terminar y ojalá me equivoque, ¿no? En el caso del gobierno de López Obrador, a medida que su fracaso económico, y yo creo que desgraciadamente para el país el fracaso de sus políticas de seguridad y económicas está anunciado, se vuelva más visible, se va a volver también más visible la confrontación con la herencia española y con el pasado español como elemento de polarización política y social. Bueno, esperemos, Dios quiera que espero equivocarme. Nos hemos puesto un poco... pero la hipótesis suena lógica. La hipótesis suena lógica, es una herramienta, efectivamente.
Bueno, con estos desafíos que tiene por delante, pues Iberoamérica, que todos la queremos tanto, pues finalizamos este primer encuentro virtual organizado por el Instituto de Historia y Cultura Nacional. Ha sido un verdadero placer por mi parte, he aprendido muchísimo. Muchas gracias, Tomás, profesor Pérez Bejo, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Iván. Tú eres de la casa, pero gracias sin duda por estar aquí. Y nada, a todos los que nos ven, hasta la próxima, ya saben, pueden hacer comentarios, etcétera, por YouTube cuando se suba la conferencia. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego.